Buenas noches, bienvenidos hermanos, qué placer, qué gusto es poder estar otra vez acá, ¿sí? Compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Juntos, unidos, ¿sí? Como cuerpo, ¿sí? Recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros preparado en este tiempo, ¿sí? Me gozo mucho ver cómo Dios está obrando en la iglesia, cómo nos está llevando a madurar, a crecer y aún crecer en el conocimiento de su persona, ¿sí? Hemos escuchado por muchos años el que fue, ¿sí? El que es hoy con nosotros, ¿sí? Y también es tan fiel el que nos está mostrando cómo Él va a venir, ¿sí? ¿Quién es aquel que va a venir? Aquel amado que su iglesia está esperando, ¿sí? Él no nos dijo solamente, bueno, ha de venir un rey, sino que nos dejó en la palabra, ¿sí? Nos dejó parte de su corazón, ¿sí? De su carácter, ¿sí? Para que podamos llegar, cuando llegue aquel día en el cual lo veamos regresar, ¿sí? Podamos ver, podamos saber de antemano, ¿sí? A quién estamos esperando. ¿Sí? Esto es hermoso, tener esta esperanza, ¿no? De saber a quién estoy esperando. No va a ser un desconocido, no va a ser un Dios lejano y ajeno, sino que Él nos dejó en su palabra quién es aquel, ese amado, sí, que viene por su esposa, y no solamente que viene por su esposa, sino que va a venir a morar con su esposa, sí, acá en la tierra. Sí, así que yo estoy muy contenta en esta noche de poder hablar de esto, ¿sí? Y esta noche quería compartirles un poco de esto, ¿sí? Del plan maestro de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿sí? Con su pacto con la eternidad, ¿sí? El pacto que él hizo con el pacto que hizo con la humanidad, ¿sí? Con vos y conmigo. Él hizo un pacto y me encanta porque él no desiste de este pacto y él va a hacer lo que sea necesario, ¿sí? Para llevarnos a ese destino glorioso, ¿sí? Que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y lo más maravilloso de todo esto es que vos y yo somos parte de este plan, ¿sí? Somos parte, somos protagonistas, así que quiero animarte en esta hora que tengas un espíritu enseñable, ¿sí? Que puedas abrir tu corazón, ¿sí? Y en esta hora vamos a orar, ¿sí? Para que Dios tome el control, sí, y aún de nuestros pensamientos y de las distracciones de este día, de este fin de semana, domingo. Sí, muchos estuvimos con nuestra familia, sí, compartiendo, y a veces es como que estamos un poco dispersos, pero yo sé que Dios va a abrir nuestros oídos para poder escuchar, ¿sí? Su palabra para que podamos en realidad edificarnos, ¿sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque nos haces una iglesia, Señor, entendida. Señor, una iglesia que tiene el conocimiento correcto de aquel que ha de venir. Señor, quiero darte gracias por hacernos parte de este plan tan maravilloso. Señor, y yo quiero darte gracias porque tú estás quitando los velos de tu iglesia. Papá, vos estás quitando los velos. Señor, estás dándote a conocer, estás abriéndonos tu corazón, Señor, a través de las Escrituras. Aún nos estás abriendo las Escrituras, Señor, para que podamos verte tal cual sos. Señor, para que aún no seamos una novia sorprendida y que en aquel día cuando vos vengas se sorprende y diga, ay, eras así. No, sino que vamos a ser esa iglesia que va a ser entendida de tu plan, Señor, y te va a conocer, Jesús, te va a conocer, vas a saber a quién está esperando. Señor, y esto nos va a llenar de confianza y aún de esperanza, Señor, sabiendo que no todo está perdido. Señor, sabiendo que Satanás y el reino de las tinieblas no está ganando, sino que tu plan se está llevando a cabo, Señor. Y cuanto más oscura sea la noche, Señor, podemos saber que va a resplandecer ese sol de justicia, va a amanecer. La noche no va a ser para siempre, sino que va a amanecer y eso nos habla de esperanza, porque tú vienes pronto, Señor, tú vienes pronto a terminar lo que un día has comenzado, Señor, a ponerle fin, Señor, a esta era corrupta, a ponerle fin a una Satanás como vos prometiste en Génesis 3:15, Señor, que iba a venir un hombre que iba a aplastar la cabeza de Satanás, Señor, y esto es lo que vos vas a venir a cumplir, Señor, aunque ya lo has hecho, Señor, en parte, Señor, pero vas a consumar tu obra, Señor, y este plan maestro que vos tenés lo vas a consumar en estos últimos tiempos. Y lo más glorioso de todo es que como iglesia, Señor, vamos a ser protagonistas y vamos a estar con vos, Señor, de pie,
Señor, y vamos a vencer, Jesús. Y esto es glorioso, esto es una esperanza viva, Señor, y yo te pido que tú despiertes el corazón de mis hermanos, Señor, en este tiempo, para que podamos esperar, Señor, estar con esta esperanza, Señor, acá viva, Señor, fresca, esta esperanza de que vamos a ser una iglesia victoriosa, Señor, y te vamos a ver, Jesús, venciendo. Yo te quiero dar gracias, Espíritu Santo, y te pido que tu sangre preciosa limpie las mentes, Señor, los corazones, y que velos hoy puedan caer, Señor, y que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para poder escucharte a vos. Te amamos, Jesús, en tu hermoso nombre. Amén. Muy bien. Yo quiero compartirles algo que venimos hablando, sí, y me encanta esto de poder ser repetitivo. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos cosas, hermosas, ¿sí? Cosas profundas, ¿sí? Y a veces no llegamos, ¿sí? a canalizar lo que estamos recibiendo, ¿sí? Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, tan hermoso, tan bonito con nosotros, ¿sí? Que nos permite poder seguir profundizando, ¿sí? En ese plan que Él tiene, ¿sí? Y la idea de Él es no que nos llenemos de conocimiento, sino que podamos entender, ¿sí? Para poder primero ganar perspectiva y poder ser una iglesia, ¿sí? Que no va a estar ofendida, ni una iglesia temerosa, con temor, ni con dudas, ¿sí? Sino que vamos a ser una iglesia que nos vamos a parar firme, ¿sí? Y vamos a estar confiados y vamos, sobre todas las cosas, vamos a ser efectivos y vamos a ser protagonistas de todo lo que Dios va a estar haciendo, ¿sí? Así que quiero, en esta noche quería hablarles de la fidelidad de Dios, ¿sí? De la fidelidad de Dios con el pacto que Él hizo con la humanidad, ¿sí? Y a veces cuando hablamos fidelidad de Dios, solamente lo limitamos a que, bueno, Dios es fiel porque Dios me da un trabajo, porque Dios no me hace faltar nada, porque Dios me guarda del COVID. Pero la fidelidad a Dios es mucho más trascendente que eso, ¿sí? Trasciende aún la eternidad, así que imagínense. Sí, y me encanta poder descubrir esta faceta de Dios, la fidelidad de Dios, que incluso lo lleva a hacer lo que sea, ¿sí? Lo que sea necesario para poder llevarnos al destino que Él soñó y diseñó para nosotros, ¿sí? Y para esto me gustaría que podamos hacer un repaso, ¿sí? en Génesis, ¿sí? Que podamos ir a donde todo comenzó, ¿no? El diseño original de Dios. Y como les dije al principio, vamos a repetir algunas cosas que ya sabemos, ¿sí? Pero está bueno poder refrescarlo porque con este contexto vamos a poder ver el plan de Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios va a actuar de la manera que Él va a actuar, ¿sí? ¿Por qué Él va a permitir ciertas cosas, ¿sí? Que van a ser muy duras, ¿sí? Muy severas, ¿sí? Pero si nosotros entendemos, vamos al principio, es más fácil poder ponernos en el lugar de Dios, ¿sí? Y poder entender por qué Él va a hacer lo que va a hacer. Si bien Dios es Dios, ¿sí? Él es nuestro creador, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, si Dios dijo esto, está bien, Señor, vos dijiste esto, ya está. Pero Dios no solamente quiere que seamos de aquellos que decimos por temor, bueno, Señor, haz lo que tengas que hacer, sino que Él nos invita a poder entender su corazón, ¿sí? Entender por qué Él va a hacer lo que va a hacer, ¿sí? Él no es solamente un Dios así como muchas personas lo ven como autoritario. Se hace lo que yo digo y punto. No, Él no es así, ¿sí? Él es un Padre amoroso, ¿sí? Y Él nos invita a través de la palabra, ¿sí? A que podamos descubrir, ¿sí? Por qué Él va a hacer lo que va a hacer, ¿sí? Como por qué Él se va a manejar de la manera que se va a manejar en los últimos tiempos, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un rápido, ¿sí? Repaso, ¿sí? de Génesis, cuando vemos que Dios crea al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza. Él está con la Trinidad, ¿no? Y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vemos cómo Dios le da autoridad al hombre, ¿no? Esto está en Génesis 1:26, si lo querés anotar y leerlo en tu casa. Vemos cómo Dios le da autoridad al hombre, ¿sí? Le da a través del sacerdocio, ¿no? Primero vemos que Dios, cuando crea al hombre, dice que sopla aliento de vida en él. Y este soplar aliento de vida nos habla de lo que Dios, la capacidad que Dios le da al hombre, ¿sí? Él dice que sopla aliento de vida, ¿sí? Le imparte y le infunde lo que él tiene, ¿sí? La capacidad que Dios tiene de relacionarse, ¿sí? De poder dialogar y hablar y de poder incluso, yo digo, amarse, ¿no? Y honrarse con la Trinidad, ¿sí? Lo vemos esto
durante toda la Biblia, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se honran, ¿sí? Y vemos que Dios esto lo imparte en el hombre, ¿no? Le da la misma capacidad que él tiene de amar y de hablar y de dialogar, lo imparte en el hombre. Dice que sopla de su aliento, de su espíritu, él sopla sobre el hombre, ¿sí? Y esto nos habla de la capacidad que le da al hombre de poder relacionarse con Dios. O sea que me encanta esto, ¿no? De que Dios no le dijo, o sea, no creó al hombre solamente para que sea un robotcito y haga ciertas cosas, sino que Dios aún incluso puso en él, le dio la capacidad de poder amar a Dios. Así como Dios amaba su creación y él dijo que todo lo que creó era bueno, aún así lo impartió en el hombre, ¿sí? El hombre podía amar a Dios. El hombre no solamente podía escuchar a Dios, sino que el hombre también podía hablar con Dios, ¿sí? Y esto me encanta porque a veces creemos la mentira hoy en día, ¿no? Creemos la mentira muchas veces de que no, yo no puedo escuchar a Dios o no puedo hablar con Dios, no sé cómo relacionarme. Y quiero decirte una cosa, ¿sí? Él sopló ese aliento, Él impartió lo que Él tenía, lo impartió en vos y en mí. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos dio la capacidad de poder relacionarnos con Él, ¿sí? Porque ese fue el diseño de Él, ¿sí? Que podamos relacionarnos, ¿sí? Un ida y vuelta, un diálogo, ¿sí? Y aún no solamente eso, sino que Él poder amarnos, nosotros poder recibir ese amor y al recibirlo poder amarlo a Él, ¿sí? Él nos creó con esa capacidad, ¿sí? Ese es el diseño de Dios para el hombre. Y vemos que Él le da autoridad sobre los peces del mar, sobre la tierra, ¿no? Le da autoridad sobre la tierra, ¿sí? Y a través de este sacerdocio, ¿sí? Como hablábamos, ¿no? De poder relacionarse con Dios, Dios le dio la capacidad de poder, le dio la autoridad, ¿sí? Sobre la tierra, ¿no? Al hombre, para que Él sojuzgara, ¿sí? Y vamos a leer Salmos 8, 5 al 6. Salmos 8, 5 al 6, que dice: Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Vemos cómo Dios le da autoridad sobre la tierra. Dice que todo puso debajo de sus pies. Ese era el diseño original de Dios para el hombre, ¿sí? Él lo creó con esa intención, ¿sí? Y podemos ver cómo, después de esto, cómo el hombre decide independizarse de Dios, ¿no? Cuando él desobedece y pasa por alto lo que Dios le había dicho, ¿sí? Y el hombre, o sea, vemos que Eva, ¿sí? Pasó por alto lo que Dios le había dicho y quiso probar por su propia cuenta, ¿no? A ver si era verdad o no lo que la serpiente le estaba diciendo, ¿no? Y vemos que ella se corrió, ¿sí? Ella se corrió del diseño original de Dios, de la dependencia de Dios, ¿no? Y vemos cómo le termina entregando su autoridad, la autoridad que Dios le había dado a ellos, a los hombres en la tierra, vemos cómo se lo entrega a Satanás, ¿no? Y vemos que perdieron lo que el diseño original, ¿no? Y esto muchas veces lo sabemos de memoria, ¿no? Pero me encanta esto de que Dios sabía todo de antemano, ¿no? Dios ya sabía todo de antemano, ¿sí? Sabía que el hombre iba a desobedecerle, pero me encanta esto de Dios, que Dios los diseñó al hombre con un libre albedrío, ¿sí? Y le dio la capacidad de poder decidir, ¿sí? Y aún Dios sabiendo todo esto de antemano, ¿no? Sabemos que Él ya tenía un plan. Su palabra dice que aún el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios tenía un plan, ¿sí? Para la redención de esa imagen que el hombre iba a perder, ¿sí? Y vemos cómo Dios persiste a través de toda la historia por recuperar esta identidad, ¿sí? Este sacerdocio y este gobierno del hombre sobre la tierra, ¿sí? Bueno, vemos que el hombre entregó su autoridad y Dios ya tiene inmediatamente, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía a su Cordero, ¿sí? Para redimir a ese postrer Adán. Me encanta, el postrer Adán, ¿sí? Y me encanta esto de que Dios
no violó el libre albedrío del hombre y tampoco violó la autoridad que él le había dado al hombre sobre la tierra. Por eso entiendo esto de que el postrer Adán, ¿no? A veces decimos el postrer Adán, sí. ¿Y saben qué? El postrer Adán es porque Dios mismo, ¿no? Dios mismo, 100% Dios, se tuvo que hacer hombre, ¿sí? 100% hombre, Dios, pero 100% hombre, ¿sí? Él dice que se despojó de su gloria, él no estimó tener, no estimó el ser igual a Dios, ¿sí? Como cosa que aferrarse. Dice que él tomó forma de siervo, él se humilló y se hizo hombre, ¿no? Y vemos esto, ¿no? De que Dios no tuvo ningún problema de despojarse de toda su gloria para venir como hombre, para recuperar, para ser ese postrer Adán, ¿sí? Ese postrer hombre, ¿sí? Que iba a tomar la autoridad en la tierra, ¿sí? De la tierra, lo que había perdido. Vemos que Lucas 19:10, si lo querés anotar y lo podés leer en tu casa, ¿sí? Dice que Jesucristo dice, yo vine a rescatar, dice, a buscar lo que se había perdido. Y estaba hablando de lo que había perdido. Cuando Cristo vino justamente a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Y justamente hablaba de esto, el sacerdocio y del gobierno sobre la tierra, ¿sí? La autoridad que Dios le había dado al hombre y que le había perdido, ¿sí? Jesucristo cuando vino, él dijo, yo vine a rescatar, ¿sí? A buscar lo que se había perdido. Yo vine a restaurar esto. Lo que el hombre le entregó a Satanás, yo se lo voy a devolver. Ese era el plan. Y Dios, me encanta esto, porque no le importó tener que despojarse de su gloria, ¿sí? Dice que él no estimó el ser igual a Dios, ¿sí? Él no le importó eso. Él dice que tomó posición de siervo. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y esto es maravilloso realmente, que él se hizo hombre y, o sea, pagó el precio que tenía que pagar, a él no le importó, para poder devolverle esa autoridad al hombre sobre la tierra, ¿sí? Porque me encanta esto de que no es que Dios dice, bueno, los voy a llevar al cielo y ya está. No, es que Dios va a venir a la tierra y dice a un Apocalipsis que nosotros vamos a reinar sobre la tierra con Cristo. O sea, este postrer Adán, ¿sí? Este postrer hombre, lo que perdió el primer Adán, el primer hombre, ¿sí? Vemos que este postrer Adán, que es Jesucristo, ¿sí? Vino a tomar, ¿sí? A devolvernos lo que el primer Adán le había entregado a Satanás, ¿sí? Y que era la autoridad sobre la tierra, ¿sí? Porque esto es lo que yo quiero que podamos entender, ¿sí? De que Dios nos diseñó para ser, nos creó para ser sacerdotes y reyes, ¿sí? Dice reyes y sacerdotes, ¿sí? Y Dios sigue pensando lo mismo, ¿sí? No cambió de plan, ¿sí? No cambió de diseño, ¿sí? Y vemos al final de la historia que vamos a ser, ¿sí? Esos sacerdotes, que hoy en día lo somos en cierta forma, ¿sí? Pero ese plan maravilloso se va a consumar, se va a completar cuando Jesucristo venga, ¿sí? Así que me encanta que podamos estudiar estos versículos. Lo del postrer Adán, si quieren buscarlo, en 1 Corintios 15:45, ¿sí? Si lo quieren anotar para que lo puedan leer en sus casas. Por motivos de tiempo, y como esto es un repaso, no quiero demorarme mucho leyendo, pero pueden anotarlo. 1 Corintios 15:45, habla del postrer Adán, ¿sí? Y Lucas 19:10 habla de que él vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Él vino a rescatarnos, ¿sí? De la condición, lo que nosotros habíamos perdido, él nos los vino a devolver, por así decirlo, ¿sí? Miren, vamos a leer Juan 6. Yo leí esto estos días y me encantó. Me encantó. Vamos a buscar Juan 6. Juan 6, versículo 38 al 39 vamos a leer. Esto decía Jesús, ¿no? Decía, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 39 dice,
La voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Jesucristo estaba diciendo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre era que ninguno de los que le había dado se pierdan. Y está hablando de vos y de mí, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, que ni vos ni yo nos perdamos, y no solamente eso, sino que lo resucite. Él decía, lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final, ¿sí? Vos y yo vamos a ser resucitados por Cristo en el día final, y no por decir, bueno, nos vamos al cielo a tocar el arpa. No, justamente es para que volvamos a ser. Nos va a resucitar al día final, nos va a dar cuerpos glorificados para que podamos volver a ser como el primer Adán, ¿sí? El primer Adán que podía estar con Dios cara a cara, ¿sí? Que podía ejercer su sacerdocio libremente, ¿sí? Y podía a través de ese sacerdocio reinar, porque esto lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ser aquellos que reinen con Cristo acá en la tierra. O sea que lo que perdió el primer Adán, Cristo vino a darnos de nuevo, ¿sí? Lo vino a restaurar, ¿sí? Y vino a restaurar ese diseño original. Y a veces lo tenemos como asimilado o asumido. Pero saben que esto es una esperanza tan hermosa, ¿sí? Porque si nosotros entendemos esto, primeramente cuando empiecen a ponerse bravas las cosas, ¿no? Por así decirlo, no vamos a estar con miedo, ni vamos a estar diciendo, Dios, ¿qué estás haciendo? O ¿qué te pasa? Sino que vamos a estar diciendo, Señor, todo esto tiene que ver con el plan que vos un día empezaste, y como vos sos autor y consumador, lo que empezás lo terminás. Así como pasaron como más de 6.000 años, ¿no? En la tierra, lo que prometiste lo vas a cumplir. Lo que prometiste en Génesis 3:15. Y volviendo otra vez al Edén, ¿no? Cuando cayó el hombre, ¿no? Pecó y se desvirtuó, ¿no? Y vemos que, bueno, se corrió del diseño original. Vemos que incluso ya Dios puso una sentencia, y ese es el plan que Él tenía. Le puso una sentencia a la maldición que entró a la tierra, ¿sí? A través del pecado, ¿no? Vemos que la tierra entró en maldición, ¿no? Y vemos cómo el hombre iba a tener que trabajar para ganarse, se iba a lastimar las manos, ¿no? Por tener que trabajar, porque la tierra iba a estar en maldición, la mujer iba a tener dolores en el parto. Y me encanta lo que le dice a la serpiente. Dios le dice a la serpiente, Satanás, un día va a venir un hombre, un hijo de esta mujer, Eva, a la cual vos engañaste, y te va a aplastar la cabeza, ¿sí? Y cuando vemos ese plan maravilloso de Dios, que a veces decimos, se tardó como 6.000 años y no sé si un poco más, pero ¿saben qué? Dios va a terminar, ¿sí? Va a terminar cumpliendo Génesis 3:15, va a aplastarle la cabeza. Y si bien sabemos que en parte Jesucristo hizo esto, ¿sí? Le quitó la autoridad a Satanás, o sea, Él le quitó la llave de la muerte, ¿no? Del infierno, ¿no? Y sabemos que sí venció, Cristo venció en la cruz, pero aún esa obra se va a terminar completando cuando Él venga en su segunda venida, ¿sí? Y Él le va a poner fin a Satanás, Él le va a aplastar la cabeza completamente, ¿sí? Y aún la maldición que ha recibido la tierra desde el pecado del hombre, ¿no? Contra el pecado del hombre, esa maldición va a ser completamente destruida, ¿sí? Y la tierra va a volver a ser en bendición, ¿sí? Y para esto vamos a ver lo que Dios le dio, la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? En Génesis 12, 2 y 3, ¿no? Esto sería el pacto que Dios hizo con Abraham para traer bendición, ¿sí? A la tierra, ¿sí? A bendecirlo. Mientras que ya había entrado en maldición por medio del pecado, Dios ya tenía el plan de redención, ¿sí? Primeramente le va a aplastar la cabeza a Satanás, pero aún va a traer bendición, ¿sí? Va a terminar con la maldición y va a traer bendición. Primeramente a su pueblo Israel, ¿sí? Y segundo, y por completo, ¿no? A todas las naciones, a la tierra, sí, por completo. Y eso habla de vos y de mí, ¿sí? Él va a traer bendición. Y a veces nosotros pensamos, bueno, bendición, y nos limitamos con la bendición, pero la mayor bendición, yo creo que al ver las escrituras, es que la morada de Dios otra vez va a volver a estar acá en la tierra, ¿sí? Como fue en el principio. Y esto a mí me maravilla, de que el jardín del Edén no es que estaba en el cielo o andaba por ahí flotando.
era la tierra. El jardín del Edén estaba en la tierra. O sea que Dios estaba morando en la tierra con el hombre, ¿sí? Y Dios hizo un pacto de que Él iba a traer bendición. Sí, esto lo vamos a leer ahora en Génesis 12, 2 y 3, que Él va a traer bendición aún a todas las familias de la tierra, ¿sí? Y la mayor bendición es que Él va a volver y va a hacer su morada acá en la tierra, ¿sí? Con nosotros, como al principio. ¿Sí? Para mí esta es la mayor bendición, ¿sí? No es que no me falte comida o que no me enferme. Para mí eso no es una bendición, sino que la mayor bendición es que vamos a poder volver otra vez a vivir con Dios, ¿sí? Le vamos a ver cara a cara, ¿sí? Y vamos a hacer todo como fue al principio. O sea, vamos a volver al diseño original, ¿sí? Que Dios tenía. Así que vamos a leer Génesis 12:2 y yo por mucho tiempo pensaba que esto era para escuela bíblica, ¿no? Uno le enseña la historia de Abraham a los niños y le dice, bueno, Abraham era un hombre viejito que siendo muy grande y su esposa estéril tuvo un hijo y su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Y a veces uno se queda con esa historia, ¿no? De, ay, el milagro de Dios, de que Dios le dio un hijo en su vejez. Pero es mucho más profundo que eso, porque Dios hizo un pacto con él y de su descendencia, que más adelante podemos saber que estaba hablando de Jesucristo, que iba a venir un hombre que iba a traer bendición, ¿sí? A toda la tierra, ¿sí? Mientras que estaba maldición, iba a traer bendición, iba a haber esperanza, ¿sí? Y esto nos tiene que llenar de esperanza, ¿sí? De que no todo está perdido, ¿sí? Sino que vamos a recibir la mayor bendición y yo creo que estamos más cerca que nunca, ¿sí? De recibir la mayor bendición que en toda nuestra vida hemos recibido, ¿sí? Es que Jesucristo venga, reinemos con Él por 1000 años, como dice su palabra, y que aún, no solamente eso, sino que le vamos a preparar, vamos a preparar la tierra para que el Padre, ¿sí? Dios Padre venga otra vez a vivir con los hombres, ¿sí? Acá en la tierra. Entonces dijimos Génesis 12. Génesis 12, 2 y 3. Y dice, haré de ti, esto le estaba diciendo Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y me encanta porque Dios no se limitó solamente con Israel, su pueblo escogido, sino que también va a ser para todas las naciones de la tierra, para la tierra completa, para la humanidad, ¿sí? Muy bien. Y todo este repaso que estamos viendo y este pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? La promesa que Dios le dio a Abraham. Vemos la fidelidad, ¿sí? A través de la historia de Israel, ¿sí? De cómo él nunca dejó a su pueblo, aunque su pueblo le fue infiel, él no lo dejó y vamos a ver cómo aún en los últimos tiempos se va a poner brava la cosa, pero Dios aún así va a hacer lo que tenga que hacer para llevar a su pueblo, ¿sí? A cumplir esta promesa, ¿sí? Esta promesa de traer bendición, ¿sí? Y redimir, ¿sí? Su pueblo, Israel, y a nosotros, la humanidad, ¿sí? Y para esto me gustaría ir a Isaías 24. Dando este repaso que estuvimos dando recién, ¿sí? este contexto, podemos ir tranquilamente a Isaías 24, ¿sí? Porque acá vamos a ver lo que Dios, un poco de lo que Dios, Jesucristo, ¿sí? Va a hacer en los últimos tiempos, ¿sí? Para traer, ¿sí? Para traer a su pueblo y a las naciones de la tierra, ¿sí? Otra vez a su corazón, otra vez a Él, ¿sí? Y para eso vamos a buscar Isaías 24. Saben, Isaías 24 hace unas semanas nos habla del juicio universal de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y hace unas semanas la hermana Romy lo compartió, ¿sí? Y de hecho lo hizo muy bien, hermoso, la verdad que lo que ella compartió,
¿sí? Y no es que voy a compartir algo diferente, sino que estoy como trayendo un ladrillito más hacia lo que ella construyó, ¿sí? Para ir edificándonos en el entendimiento, ¿sí? De lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos, ¿sí? De los juicios, ¿sí? De Dios. A veces esto, si lo leemos así por leer, es como que nos suena y nos hace ruido y nos parece muy duro, ¿sí? Pero por eso estuvimos viendo el contexto y el plan de Dios desde el principio, ¿sí? Por eso quería ponerle como una base para poder seguir edificando sobre esto, ¿sí? Sobre por qué Dios va a actuar de la manera que va a actuar. Muy bien, vamos a leer solamente algunos versículos, ¿sí? Y justamente dice el juicio de Jehová sobre la tierra, ¿sí? Y me encanta porque también estamos estudiando Apocalipsis y los juicios que Dios va a traer, y todo esto tiene que ver, ¿sí? Con este capítulo, ¿sí? De cómo Dios va a tratar a la tierra, pero vemos que hay un porqué y hay también termina habiendo un para qué, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de todos estos juicios? ¿Sí? Dios no es que está súper enojado y dice, bueno, voy a sacudir todo y chao, que se vayan todos al pasto. No, no es el corazón de Dios, ¿sí? Dios quiere atraer, ¿sí? Otra vez el corazón de la humanidad, ¿sí? Y esto nos habla de su fidelidad, ¿sí? De su amor, de su disciplina, ¿sí? Porque aún dice su palabra que Él a los que ama disciplina. Y me encanta poder verlo desde este punto de vista, ¿sí? La disciplina que Él va a traer es por amor, es por amor, ¿sí? Y por fidelidad, cumplir ese plan esa promesa que le dio a Abraham, ¿sí? Y vamos a leer el 24:1, dice, he aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vamos al versículo 3. Dice, la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. En el 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores. Y acá dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. ¿Sí? Y saben, este pacto eterno que uno dice, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Qué significa? Se dice que, o sea, todo lo que Dios va a hacer, dice, es porque la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Y saben que Dios hizo un pacto, ¿sí? Con su pueblo Israel. ¿Sí? Él hizo un pacto y podemos verlo, o sea, podemos ver cómo Dios, Él dijo, y de hecho vamos a ir a leer, ¿sí? El pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, ¿sí? Cuando estaban con Moisés, ¿sí? Y vemos cómo Dios le advirtió, bueno, ustedes van a ser, yo voy a ser su Dios, ¿sí? Y no quiero, porque soy un Dios celoso, no quiero que vayan tras dioses ajenos, solamente a mí me van a servir. Y les dio un par de leyes, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero él me encanta porque primero le anuncia todas las bendiciones, ¿no? De que no le iba a faltar nada, de que su canasta iba a ser próspera, que sus animales en el campo iban a ser prósperos y todo. Y le habla todas las bendiciones, ¿no? Y esas son las típicas bendiciones que uno siempre se aferra y dice, ah, Dios nos dio estas bendiciones, ¿no? Pero después de esas bendiciones vienen las maldiciones, ¿no? Las que algunas veces nosotros nos evitamos y no queremos escuchar y como que... Pero tenemos que entender algo, que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y ellos dijeron que sí, estaban de acuerdo con lo que Dios les había dicho, dijeron que iban a que lo aceptaban, sí, pero vemos que después, a través de la historia, vemos que no, ellos iban tras los dioses ajenos, vemos como ellos ponían su confianza, hacían alianzas con los enemigos por temor a los enemigos, ¿sí? Ellos ponían su confianza en sus carros, en sus caballos, en su hombre de guerra, aún en hacer alianza con los enemigos por miedo, pensando que Dios no iba a pelear por ellos. Sí, vemos cómo ellos, a través de todo esto, se iban aún tras los dioses ajenos, ¿sí? Y ponían su confianza en el hombre y en otros dioses, ¿sí? Y abandonaban el pacto que habían hecho con Dios. ¿Y saben qué? Dios se tomó en serio ese pacto,
Sí, Dios, o sea, Dios dijo, yo no estoy jugando, yo me estoy tomando en serio lo que yo les estoy diciendo, yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo, ¿sí? Y Él hizo un pacto y vemos como el pueblo de Israel lo pasó por alto. Y en realidad, muchas veces es lo que a vos y a mí hoy en día nos pasa, y yo creo que a toda la humanidad nos pasa, ¿no? De dejar a Dios, ¿no? Como otra vez como en el Edén, ¿no? Nos vamos, armamos un camino alternativo, ¿no? Y dependemos de nosotros, ponemos nuestra confianza, no sé, en nuestra economía, en nuestros bienes, en lo que a nosotros nos hace estar bien estables, ¿no? Pero vemos que en realidad Dios nos llama siempre a depender de Él y a poner nuestra confianza en Él. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel, ¿sí? Y vemos cómo vez tras vez ellos dejan a Dios y ponen su confianza, como les dije hace un rato, en el hombre y aún en sus cosas, en sus posesiones, ¿sí? Y vamos a leer esto, sí, no vamos a leer obviamente todo por temas de tiempo, no vamos a leer todas las bendiciones y maldiciones, pero sí me gustaría que vayamos a Deuteronomios 28 y vamos a leer del 50 al 51. ¿Sí? Deuteronomio 28, del 50 al 57 vamos a leer, ¿sí? Ustedes pueden leer. Pueden leer todo el capítulo 28 si quieren en sus casas, ¿sí? De Deuteronomio 28. Y nosotros ahora vamos a leer la parte, las consecuencias de la desobediencia a este pacto, ¿sí? Que serían las maldiciones que Dios le iba a dar, que Él le advirtió. Si ustedes no me obedecen, yo voy a tener que actuar de esta manera, ¿sí? Él avisó, ¿sí? Y saben que es muy duro. Yo cuando leí esto yo decía, ay Dios, por favor, pero ¿saben qué? Esto pasó realmente, esto el pueblo de Dios lo pasó, ¿sí? Y vamos a leerlo. Dice, leemos a partir del 50. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño. Ella se comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondré sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te haya dado. En el 53 dice, comerás el fruto de tu vientre. Wow. Comerás el fruto de tu vientre. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en medio del sitio y el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre más amable y delicado entre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano, a la mujer de su corazón y al resto de los hijos que le queden, para no compartir con ellos la carne de sus hijos, que él se comerá, por no haberle quedado nada en medio del asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. La más amable y delicada entre vosotros, de tan pura delicadeza y ternura que nunca intentaría sentar sobre la tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos a su marido, al marido de su corazón, a su hijo, a su hija, y por carecer de todo, se ocultará para comer la placenta que sale de entre tus pies y a los hijos que dé a luz, en medio del asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo en tus ciudades. ¿Saben esto? Yo lo leí y sinceramente se me estremeció el corazón y yo decía, no puede ser que... Habla de que va a ser tanto, o sea, todo esto es consecuencia de la desobediencia al pacto, ¿no? Y es lo que habíamos leído en Isaías 24, ¿no? De que ellos habían violado el pacto eterno, ¿no? Y está hablando de este pacto que Dios había hecho con ellos y que les había advertido que si lo desobedecían les iban a acontecer estas cosas. Y vemos que esto aconteció, ¿sí? Miren, yo hace un tiempo empecé a mirar el tiempo de los nazis, ¿no? El tiempo donde estaba Hitler, este Hitler que era horroroso, tremendo. Y acá hace un ratito leíamos que el enemigo no iba a tener piedad del anciano ni del niño. Y literalmente pasó eso, ¿sí?
estábamos leyendo recién de que, que el hombre, aún el más delicado, ¿sí? El hombre más delicado y el que menos uno piensa que va a hacer tal cosa mala, ¿no? Era el que se iba a comer, dice, se iba a esconder, ¿sí? Se iba a ocultar y iba a comer la carne de sus hijos. Y no iba a convidarle ni a su mujer, ni nada, sino que se iba a esconder para comer la comida, la carne de sus hijos. O sea, está hablando de que se iba a comer a sus hijos. Y saben que estas cosas literalmente pasaron, ¿sí? Y esto aún en mayor escala es lo que va a suceder, ¿sí? Es parte del juicio que Dios va a traer, ¿sí? A las naciones, ¿sí? Y aún sobre todo sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Porque fallaron a este pacto, ¿sí? Y yo les digo, o sea, les cuento un poco, estuve escuchando muchos testimonios acerca de lo que pasó con Hitler, ¿sí? Y yo escuchaba, o sea, niños que ya hoy en día son grandes, que estuvieron y pudieron salir de Auschwitz, ¿sí? Esos campos de concentración donde los tenían y que los hacían morir de hambre, literalmente, eran piel y hueso, no comían, se morían de frío, se morían de enfermedades porque estaba lleno de pestes, no había, o sea, era todo sucio, no había limpieza, era todo... No había una ayuda sanitaria para colmo en esos lugares, en esos guetos donde los metían, en esos campos de concentración. Y saben, escuchaba testimonios de una mujer, por ejemplo, contaba que su primo se comía al hermano, así vivo, al hermano se lo iba comiendo de a poco, a su hermano menor. Y cosas así, contaban cosas horrorosas que uno se queda, no puede ser Dios, no puede existir esto. Pero realmente que Dios permitió, sí. Y vemos que todo fue, y uno dice, ay Dios, qué cruel, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué sucede esto? Pero es que Dios había advertido, ¿sí? Dios había advertido, Él dijo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y yo soy celoso, Él ya se lo había advertido, ¿no? Y vemos que Él dijo, si ustedes fallan, yo voy a tener que proceder de esta manera, ¿sí? Y estas cosas se cumplieron y aún dice que en mayor escala, ¿sí? Van a venir. Cuando uno estudia acerca incluso del anticristo y cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Cuando Nico enseña en Apocalipsis y en el curso de Apocalipsis, lo van a poder aprender de que él no va a tener piedad de nadie, ¿sí? Y es tipo como un Hitler, pero a mayor escala, ¿no? De maldad, ¿sí? Sanguinario, sin piedad, sin compasión de ni un niño, ni aún incluso de los que están en el vientre de la madre. Va a ser tremendo. Sí, pero podemos entender, ¿sí? Cuando vemos esto de que ellos violaron el pacto, leímos recién en Isaías 24, ellos violaron el pacto, ¿sí? Y podemos ponernos un poco desde la perspectiva de Dios, de por qué Dios permite lo que permite, ¿no? Y yo escuchaba a un pastor que decía esto, ¿no? A veces el hombre como que toma una postura de víctima, ¿no? Como diciendo, ay Dios, me ofende lo que estás haciendo, ¿cómo vas a tratar así a la humanidad? Pero cuando nosotros lo ponemos a Dios en el centro, ¿no? Y decir, en realidad el hombre traicionó a Dios, ¿no? El hombre, como decía acá, como leíamos, torció el derecho, o sea, quebró el pacto eterno, ¿sí? De Dios de Dios, ¿sí? Le dio la espalda a Dios, ¿sí? Vemos cómo Dios tiene que actuar, ¿sí? Y podemos ponernos desde el lado de Dios, ¿no? Y salir de esa victimización, por así decirlo, ¿no? Y podemos decir, bueno, Dios, realmente todo lo que vas a hacer tenés razón, ¿sí? Tenés razón en hacerlo, ¿sí? Porque nosotros somos los que te fallamos, ¿sí? Nosotros somos los que violamos ese pacto eterno, ¿sí? Y esto incluso lo vamos a ver a mayor escala. Salmo 2 nos habla de esto, ¿no? De cómo el hombre se va a independizar completamente, ¿sí? De Dios, va a crear leyes en contra de Dios, ¿sí? Sacando a Dios de la ecuación completamente, ¿sí? Y incluso en Apocalipsis nos habla muchísimo de cómo los que van a adorar y seguir al anticristo, ellos van a blasfemar van a decir todo tipo de mentiras, blasfemias en contra de Dios, de que Dios no existe, de que la palabra es una falacia, que es mentira, de que Jesucristo no es el Salvador, y un montón de mentiras, ¿sí? Y vemos cómo el hombre se va a volver con todo, ¿sí? Contra Dios, ¿sí? El pecado, la maldad del hombre va a llegar a su colmo, o sea, a lo máximo, ¿sí? Y Dios va a tener que hacer algo, ¿sí? Y Dios sabe cómo hacerlo. Eso, a mí algo que me transmite muchísima confianza es que yo no soy más buena que Dios,
Y si Dios tiene un plan y Él dijo que tenía que suceder así, es porque realmente Él sabe cómo atraer el corazón del hombre, ¿sí? Y esto lo podemos ver cuál es el fin de los juicios, cuando Dios tenga que, como dice ahí, desnudar la tierra, ¿no? Eh, Cuando en Isaías 24, y me gustaría que lo puedas leer en tu casa así todo entero, ¿sí? Nos habla también de que Dios empieza a quitar el vino, la música, ¿sí? Las cosas en las cuales el hombre busca apoyarse y llenarse y satisfacerse, ¿sí? Busca o sustentarse, ¿no? El hombre saciar su sed, ¿sí? El hombre busca todas estas cosas, pero Dios dice que aún al sacudir la tierra y al desnudarla va a sacar todo esto en lo cual el hombre se apoya y confía, ¿sí? Y lo que el hombre siempre lo puso antes que a Dios, ¿no? Y Dios todo esto, el fin de todo esto, de que va a remover todo y sacudir la tierra y devastarla, como dice acá, que parece súper cruel, el fin de todo eso es que el hombre pueda voltear a Dios y reconocer que necesita a Dios, ¿sí? Y poder volver a ser, ¿sí? Como dijimos en el Edén, ¿sí? El diseño original de Dios era que el hombre pueda depender, ¿sí? Y a partir de esa dependencia el hombre pueda gobernar sobre la tierra, ¿sí? El plan de Dios es devolvernos, es darnos otra vez, ¿sí? El gobierno de la tierra, pero a través del sacerdocio, a través de la dependencia de Él, ¿sí? Y por eso podemos ver una y otra vez en los 21 juicios de Apocalipsis, ¿sí? Cómo Dios va a tratar con la autosuficiencia del ser humano y aún el orgullo, ¿sí? El orgullo. Te dejo Isaías 2, ¿sí? Para que lo leas en tu casa, Isaías 2, si podés leerlo, anótalo ahí y léelo, cómo Dios va a tratar, ¿sí? Con el orgullo del hombre, la soberbia del hombre, la autosuficiencia del hombre, ¿sí? Y vemos que en realidad todo nos lleva a volver nuestro corazón a Dios y decir, Dios, no somos nada, decimos, no podemos hacer nada, te necesitamos, Dios, te necesitamos. Te necesitamos, porque eso es lo que Dios está buscando, ¿sí? Y es lo que Dios, es su plan, ¿sí? De que podamos voltearnos a Él y verlo a Él de nuevo, ¿sí? Y quiero animarte en este tiempo que podamos pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que Él abra nuestros ojos, que podamos ver más allá de que juicios y cosas que nos podemos imaginar muchas veces, que podamos verlo desde su perspectiva, ¿sí? Señor, ¿qué es lo que cuál va a ser el para qué de todo lo que va a suceder? ¿A dónde quieres llevar? ¿Qué dice tu palabra? Dice que nosotros vamos a terminar preparándote la tierra para que vos vengas a morar. Todo empezó con Dios reinando, con Dios habitando, viviendo, morando con el hombre. Y todo va a terminar de esa misma manera, porque Él tiene un plan desde Génesis hasta Apocalipsis, y Él lo va a terminar. Aunque hayan pasado 6.000 años, y aunque pareciera que se tardó muchísimo Dios en completar esto, pero algo que podemos estar confiados es que Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe, ¿sí? Y todo lo que Él va a permitir, aunque nos parezca malo, ¿sí? Podemos tener la plena confianza, como dice su palabra aún, que sus caminos son más altos que los nuestros y aún sus pensamientos, ¿sí? Son más altos. Así que lo que nosotros necesitamos en este tiempo es alinearnos a esos pensamientos más altos y a ese camino, ese plan que es más alto que el nuestro, ¿sí? Él sabe lo que está haciendo, ¿sí? Él sabe. Así que podemos confiar plenamente, ¿sí? Y crecer en esperanza, ¿sí? Que yo a veces veo el noticiero y veo que están pasando cosas feas, ¿no? Cuánta injusticia, me entero de noticias de niños tan pequeños abusados, veo la maldad de cuántas mujeres mueren, veo cómo la corrupción del país y tantas cosas, tantas injusticias, y yo digo, Dios, esto no va a parar porque el pecado del hombre va a llegar a su colmo. ¿Sí? Y es tu plan. No es que Satanás está saliendo con la suya, sino que es tu plan y vos vas a permitir todo esto. ¿Sí? Y yo sé que el final va a ser muy bueno. Y gracias, Señor, que nos permitís entender el final. Así que como Apocalipsis 10, ¿sí? Que cuando Juan tenía la revelación de todo lo que estaba pasando, ¿no? Dice que se le acercó un ángel y le dijo, Juan, come el rollo, le dijo. Y estaba hablando de los últimos tiempos, del plan de Dios, ¿sí? De que iba a ser dulce en su paladar, pero iba a amargar sus entrañas. Y esto hablaba de que lo que termina al fin es tremendo, es precioso, es muy esperanzador, ¿sí? Nos llena de esperanza. Pero hay que pasar el trago amargo,
¿sí? Y que en este tiempo podamos ser, vos y yo, de aquellos que comen ese rollo, ese mensaje entero de los últimos tiempos, ¿sí? De que es una buena noticia, el Evangelio es una buena noticia, ¿sí? De que sí va a haber un tiempo muy oscuro y van a pasar muchas cosas, ¿sí? Pero lo glorioso es que nosotros vamos a crecer en confianza porque ya desde ahora nos estamos preparando, ¿sí? Estamos conociendo el plan de Dios, el corazón de Dios, ¿sí? Lo estamos haciendo para cuando llegue ese día no estemos no entendiendo nada ni en desacuerdo con Dios, sino que vamos a estar alineados y vamos a estar aún ayudando y siendo luz en medio de todas esas tinieblas y vamos a estar cooperando con el plan de Dios. Eso es lo más hermoso, que vamos a estar cooperando con el plan de Dios y vamos a ver, ¿sí? El plan consumado de Dios, del Padre, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, para redimir, ¿sí? Lo que habíamos perdido, ¿sí? En el jardín del Edén, que es el gobierno sobre la tierra, ¿sí? Así que vamos a orar para terminar y espero que puedan volver a leer los versículos que fueran anotando, si esto es algo que podemos leer vez tras vez, ¿sí? Para poder entenderlo, ¿sí? Y llenarnos de confianza, como les decía, porque el entender el conocimiento del plan de Dios nos llena de confianza, ¿sí? Así que vamos a orar. Papá, en esta hora quiero darte gracias, gracias por ese plan maravilloso. Yo quiero darte gracias, Jesús, por aquellos que aún están escuchando en esta hora, Señor, que están recibiendo, Señor, tu palabra, Señor, y que Espíritu Santo seas vos, Señor, trayendo luz, trayendo revelación, Señor, de todo lo que vos estás haciendo, Señor, de aún hacia dónde nos vas a llevar, Señor. Y que nos puedas dar una perspectiva de la eternidad, Señor, en este tiempo. Que podamos entender que nuestra esperanza no está en las cosas, Señor, que hoy vemos, COVID o, Señor, tener un buen trabajo, sino que nuestra esperanza es que nosotros vamos a recibir la mayor bendición que un día le prometiste a Abraham, Señor, que es volver, Señor, a vivir contigo acá en la tierra, Señor, morar con vos en la tierra y aún gobernar, Señor, como era tú, Señor, tu plan desde un comienzo, Señor, tú vas a redimir la tierra, vas a redimir, Señor, aún la condición del hombre completamente, Señor. Completamente, Señor. Vamos a ser reyes y sacerdotes completamente, Señor. Vamos a reinar literalmente con vos acá en la tierra, Señor, pero desde ese sacerdocio, Señor, porque fuimos creados, Señor. Fuimos creados, Señor, para tener intimidad, Señor. Fuimos creados, Señor, para reinar desde ese sacerdocio, Señor, y lo vamos a poder hacer, Señor. Yo quiero darte gracias por esta esperanza que nos estás dando, Señor, y sigue despertando a tu iglesia en este tiempo. Síguenos despertando, Señor, aún a comprender y a entender, Señor, estos sucesos, las dinámicas, Señor, aún los juicios que vas a traer, Señor. Sigue revelándonos tu plan maravilloso, Señor. Sigue alumbrando, Señor, nuestro entendimiento, Señor, aún para poder alinearnos, como decíamos, que dice en tu palabra que tus caminos son más altos que los nuestros, Señor. Queremos alinearnos, Señor, y subir nosotros. No esperamos que vos te tengas que acomodar a nosotros, sino nosotros, Señor, decidimos, Señor, alinearnos a esos caminos, esos planes que son más altos que los nuestros, Señor. Y en esta hora honramos y adoramos, Señor, tu sabiduría, Señor. Tú eres sabio, tú sabes lo que haces, Señor. Tú nunca pierdes el control, Señor. Tú nunca pierdes el control y realmente, como dice tu palabra, eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor. Todo, sobre todo tú gobiernas, Señor, y aún en medio de los tiempos oscuros y angustiosos, Señor, tú estás gobernando, Señor, y esta es nuestra esperanza, papá, que vamos a ver tu victoria, papá. Y aún vamos a ser parte, Señor, vamos a ser protagonistas, Señor, de la mayor victoria y conquista, Señor, que haya habido en todas las épocas, los años, los siglos, Señor. Vamos a vivirlo y vamos a hacerlo con vos, Señor. Yo quiero darte gracias porque nos haces parte de todo esto. Te amamos y te bendecimos, Jesús. En tu hermoso nombre, amén. Amén. Y bueno, queremos despedirnos de nuestros hermanos de YouTube, ¿sí? Nos volvemos a reencontrar nuevamente el jueves, 20 horas. Y quiero recordarles que si quieren pueden anotarse, ¿sí? Estamos estudiando Apocalipsis y sería de mucha bendición, ¿sí? Que puedan añadirse, ¿sí? A este curso. Es de mucha bendición, nos enriquece muchísimo, ¿sí? Así que los bendecimos y nos vemos el jueves.